al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Gracias al Señor, un día más para el disfrute del alimento diario. Amén. Palabras de amor, palabras de aliento que el Señor tiene para nosotros. El Señor viene a hablarnos cada día. Abramos nuestro corazón. Abramos todo nuestro ser. Amén. Él quiere hablarnos. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Amén. Tomo El reino de Dios. El gobierno divino de eternidad a eternidad. semana 1, cuyo título es El reino de Dios. Amén. Bienvenida, hermana Ángela. Bienvenido, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor, amado oyente. Amén. Este día vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. Este era en el principio con Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Amén. Amén. Todas las cosas. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Por Él fueron hechas. Amén. Todas las cosas. Amén. Por la palabra de su poder. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aleluya. Amén. El título para hoy es El misterio de la creación. Amén. La palabra que predicamos tiene el poder de poner la vida de las personas en orden. Amén. Amén. Por medio de la palabra, Dios creó el universo. Amén. Por medio de la palabra, Dios creó el universo. Amén. El Señor nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por medio de la palabra de Dios, todo fue formado. Las cosas visibles fueron creadas a partir de las cosas invisibles. Necesitamos apreciar más la palabra de Dios, pues la palabra es la que hace la obra de Dios. Amén. Nuestro Dios es invisible, y cuando Él trae algo a la existencia, Él lo hace a partir de su esencia, de las cosas invisibles. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz vino a la existencia a partir de lo que ya existía. Dios pues... Dios es luz. Amén. Dios es luz. Amén. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. La luz visible está compuesta por ondas electromagnéticas en varias frecuencias diferentes. Sin embargo, esa es la luz visible que vino a la existencia de la invisible, como una figura de la realidad que es Dios. Amén. Otro ejemplo es lo relatado en el tercer día de la creación. Amén. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios ordenó que se juntaran las aguas en un solo lugar, y apareció la tierra seca. A partir de allí surgió la hierba que da semilla,
y los árboles que dan frutos. Amén. Y el libro de Deuteronomio revela que Cristo es la buena tierra, donde hay arroyos de aguas de fuentes y de manantiales, Amén. vides, olivos, higueras e incluso hierro y bronce. Capítulo 8, versículos 7 y 9. Amén. La realidad de esa buena tierra es el propio Cristo. Amén. Amén. Las riquezas invisibles de Cristo estaban del lado invisible, pero cuando Dios creó y ordenó, descúbrase lo seco. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 9, tales riquezas aparecieron. Todo lo que Dios creó vino del mundo invisible, Sí, amén. teniendo a sí mismo su esencia como la realidad. Amén. Amén. Aleluya. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1. El Verbo es la palabra, y todas las cosas creadas llegaron a existir por medio de la palabra. Hasta la palabra, por medio de la cual Dios crea todas las cosas, es Dios. Amén. Él es el Hijo, el segundo de la Trinidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 2 al 4. Las cosas visibles reflejan el mundo invisible, Amén. y todo fue hecho por medio de Cristo. Cristo es la realidad de todas las cosas. Él es quien da sustancia, quien concreta lo invisible. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Amén. Aun así un arcángel, una criatura, se enorgulleció de su propia sabiduría y hermosura. Todo lo que una criatura tiene viene de Dios. Por eso la criatura no tiene de qué gloriarse. Si Dios nos dio algo es para ser usado por Él. Pero el arcángel se enorgulleció por causa de su sabiduría y hermosura, y se rebeló contra Dios. Debemos tener precaución con la belleza exterior, porque ésta puede generar orgullo interiormente. Oh Señor Jesús. Misericordia. Este arcángel se enorgulleció porque se consideró sabio, pero Cristo no solo era sabio, Él mismo era la sabiduría, Amén. que está descrita en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 12 al 14, que dice: Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cierto. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. Amén. El Hijo es la sabiduría misma. Amén. El Hijo es la sabiduría misma. Amén. Amén. Además, en Proverbios leemos: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio antes de la tierra. Proverbios capítulo 8 versículos 22 al 23. Cristo, el Hijo, es la sabiduría misma. Él ya existía desde el principio de la obra de la creación de Dios. Desde la eternidad ya había sido establecido como la sabiduría. El Padre y el Hijo vivían en una delicia, en medio del disfrute y placer, en una relación perfecta. Con Dios no hay tedio, sino felicidad y alegría. Él creó este mundo habitable. Los hijos de los hombres fueron creados también para el disfrute del Señor, para el deleite de Dios. Hoy Dios se deleita cuando la iglesia predica el evangelio del reino de los cielos, Amén. practicando su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué usa Dios para poner la vida de las personas en orden
bajo su gobierno. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por esta preciosa palabra que el Señor nos da. Para este día. Amén. Vemos que la palabra tiene el poder de poner la vida de las personas en orden. Por medio de la palabra, Dios creó el universo. Amén. Gracias Todas al las Señor. cosas que subsisten en Él, Amén. por Él y para Él. Fueron hechas. Amén. Amén. Aleluya. Porque por medio de la palabra, todo ha sido creado, todo ha sido formado. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra, ya que Él crea las cosas visibles a partir de las cosas invisibles, a través de su esencia misma. En nuestro corazón hoy no debe haber orgullo. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Dios nos ha creado para que lo expresemos. Alabado sea el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra. Él es la misma tierra, porque en esta tierra que es Cristo hay riquezas abundantes. Usted, amado oyente, usted, amado hermano, ha sido creado para el deleite de Dios. Cuando nosotros hablamos de Él, cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino, Dios se deleita. Alabado sea el Señor. Practiquemos su palabra. Pongamos en práctica lo que estamos escuchando. Amén. Amable oyente, amado hermano, el Señor lo guarde abundantemente este día. Jesús es el Señor. Amén.